Uso de la palabra el senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Senadoras y senadores. Hoy vivimos una reflexión por motivo de los 100 años de la Constitución. Este Senado de la República no ha estado ausente en la reflexión constitucional de lo que significa el sistema constitucional mexicano hoy, constitucionalismo del siglo XXI. En la 62ª legislatura, el Senado de la República presentó, firmado por todos sus coordinadores, una iniciativa de reflexión de la evolución de un constitucionalismo de principios con leyes de desarrollo constitucional. Quien la hizo suya, quien la socializó con la UNAM, quien motivó este libro de la UNAM del reordenamiento, fue, en paz descanse, el senador Camacho Solís. El Senado de la República ha generado una comisión que tengo el honor de presidir sobre el diagnóstico y reflexión del texto constitucional. Las diferentes visiones que se tuvieron en 1916 y 1917, en donde el reto del constituyente era basarse en las múltiples visiones de la sociedad en su conjunto que se habían tenido en el siglo XIX. No se puede entender la discusión del constituyente del 16 y del 17 si no pensamos en la Constitución de 1824, de la de 36, de la de 47, de la de 57. Estas reflexiones de ese liberalismo del siglo XIX y la forma de evolución del constitucionalismo de nuestra región, inspirado también en el constitucionalismo de los Estados Unidos. En esa reflexión, en el debate de los y las garantías individuales que se tenían en esa visión y los derechos sociales, en la discusión del nivel jerárquico de su contenido, y me explico. Ese constituyente discutía si estos derechos sociales deberían estar en la Constitución o en leyes secundarias. Nosotros, que hemos tenido el privilegio de ser parte del poder renovador de la Constitución, sabemos lo que significa esta discusión que sigue viva cuando queremos incorporar derechos y buscamos que se incorporen a nivel constitucional y no en leyes secundarias, para no ser modificados por mayorías. Reflexionaba ayer en representación de la comisión sobre pinceladas de reformas por décadas que se dieron motivo de los principios y valores en el 17, que en el reto que se dio de pasar de un constitucionalismo liberal a un constitucionalismo de justicia social, de generar esos principios que como sociedad nos entendemos y nos incorporamos. Y por eso en el 20 se le dieron facultades al Congreso de la Unión para establecer escuelas rurales, primarias, secundarias, escuelas superiores y profesionales. Pero también en los 20 se le dieron facultades para que hiciera una ley reglamentaria del artículo 123. La discusión de la educación no acabó en el constituyente. En los 30 los principios de la función educativa fueron modificados para evolución de lo que se había discutido en el 17. Y también en los 30 se había consolidado el principio de no reelección para el Ejecutivo Federal. Y se precisó sobre las comunidades cómo podían recibir sus tierras suficientes. En los 40 hay una modificación otra vez a la educación sobre los principios de cómo debe de impartir la educación el Estado mexicano. Y ahí incorpora un principio que sigue en la Constitución para la educación de los mexicanos de lo que significa la democracia. Y ahí califican que la democracia
no es una estructura jurídica, o no solo, ni un régimen político, sino un sistema de vida. Un sistema de vida del continuo mejoramiento cultural, económico y social del pueblo. En los 40 se empezó a vislumbrar el darle contenido y derecho a las mujeres al voto, y se dio solo para las presidencias municipales. En los 50 hay ese pleno reconocimiento a la mujer para votar y ser votada en cualquier nivel de gobierno, y fue una enorme evolución que hasta el día de hoy seguimos buscando esa igualdad sustantiva y ya no estamos en las acciones afirmativas. En los 60, en materia laboral, de lo que se había discutido en el 17, se ampliaron para que hubiera un máximo de jornada nocturna, hubiera salario mínimo, hubiera reparto de utilidades. Pero también en el régimen político se da en los 60 una incorporación de los diputados de partido para incorporar y legitimar la discusión legal y constitucional del Estado mexicano. En los 70 hay un principio de igualdad entre hombre y la mujer. Se crean las bases para el fondo de vivienda, la construcción y el derecho a la vivienda. Y se hace una reforma política importantísima que hizo que México no estuviera inscrito en casos como Chile o España, en donde se incorporó a las voces que no estaban en el Congreso y se hicieron legítimas su visión democrática de contenido y materias de camino de la vida de nuestro país. En los 90 empezamos con órganos autónomos constitucionales. Se pensó que en la materia económica, específicamente en la política monetaria, en la materia electoral y la creación de los derechos humanos, eran facultades que eran necesarias de extraerse del Ejecutivo Federal con control constitucional para una evolución de esa materia y un camino más claro en la evolución de nuestro país. También se hace una reforma profunda al Poder Judicial y se crea el árbitro constitucional. Se dota de conocer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, que las mayorías parlamentarias no puedan pasar encima de la Constitución y que las minorías parlamentarias tengan el instrumento a someter a las mayorías a la Constitución, que los niveles de gobierno no puedan faltarle respeto a la Constitución y que el árbitro constitucional lo ejecutara. En el 2000 se reconoció y se va a proteger desde esa visión los derechos y la cultura indígena. Se creó el órgano autónomo INEGI y tuvimos una enorme evolución constitucional y empezó la reflexión en esa década a lo que vino a la siguiente de la tan llamada, pero importante de conocer, de profundizar, pero sobre todo de vivirla, la reforma de los derechos humanos. Esta reforma que pone en el centro al ser humano, pone al centro al ser humano y no al Estado, de toda política pública, creación de ley, ejercitar facultades de niveles de gobierno o entre poderes, y a la sociedad en su conjunto. Hoy, después de este análisis rápido histórico, en donde las reformas han sido, porque eso es una constitución, la vida misma de una sociedad, la exigencia de la sociedad que se dota a sí mismo de una estructura, primero política, que después se convierte en jurídica, para el mejor camino de vivir en comunidad, en una sociedad pluriétnica, pluricultural, en entender nuestro camino como mexicanos. La comisión que me hicieron el honor de presidir se va a encaminar a las diferentes visiones que en el país se tienden de nuestra Constitución. Por eso es un diagnóstico, por eso es una reflexión. Que el plan de trabajo que aprobará la comisión está imbuido en el mandato que este pleno aprobó de esa comisión. Queremos saber si estamos inscritos en el constitucionalismo del siglo XXI, si sí o no estamos en un constitucionalismo de principios. ¿Cuál es la mejor forma de entender su texto y su evolución? Hay varias visiones, la citada aquí por el reordenamiento, otras, la del Senado de inicio, en extraer los principios de la redacción actual y trasladarlos a leyes de desarrollo constitucional con la misma jerarquía. Otros que piensan que lo que tenemos que quitar son los anacronismos y las antinomias. Otros que lo que buscan es una posición ecléctica. La consulta democrática constitucional, el debate democrático constitucional que conducirá el Senado de la República,
es para generar una visión de todos los que quieran participar, porque a todos se les va a escuchar. Se utilizarán los instrumentos, primero legales, pero sobre todo de tecnología, para una consulta abierta. Se generarán y reconocerán ensayos previos sobre el tema de la Constitución. Se incorporará a todo el sistema universitario, porque no solo el tema constitucional es de constitucionalistas, es de sociólogos, es de politólogos, es de economistas. De todas las materias que toca la Constitución, queremos escuchar no la apertura de la negociación legitimada por varios congresos que han participado en el poder renovador de la Constitución, sino de lo que se trata es, en la reflexión, extraer los valores que significa ser mexicano. Muchas gracias. Gracias, senador Cervantes. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de personas procedentes de la Procuraduría General de la República, invitados por el senador presidente Roberto Gil Suar, quienes asisten con la finalidad de presenciar el debate legislativo de esta asamblea. Sean ustedes bienvenidos.